Incluso, solía dormir en el mismo lugar que ellos, amontonándome, utilizándolos como almohada. De todos esos juguetes, había uno que era el que más me gustaba. Su nombre era Terry, y era el muñeco de un conejo, bastante grande. Yo en aquel entonces era muy pequeño de estatura, por lo que Terry era más grande que yo. Dado a que solo podía salir de la casa cuando iba a estudiar, Terry se fue convirtiendo poco a poco en mi amigo. Lo sé, suena estúpido llamar de esa manera a un simple muñeco, pero era un sentimiento que solo yo podía entender. Hablaba con él, y hacía como si me respondiera, entablando así conversaciones imaginarias de horas, obviamente, en la voz más baja que se pudiera. Recuerdo que una vez, mi abuela pasó por el cuarto de los muñecos, que obviamente también era mi cuarto. En ese momento, escuché una voz proveniente de aquel conejo, que dijo: «Tírate, haz como si no nos viera». Por alguna razón, sin siquiera preguntarme de dónde provino aquella voz, le hice caso, y me tiré al suelo. Cuando mi abuela se asomó, recorrió con sus ojos el cuarto, y ni siquiera le llamó la atención que yo estuviera en el suelo. Una vez me levanté, mi cabeza volvió a funcionar, y miré curioso todo el lugar, con el fin de hallar a la persona que emanó tan extraña voz, sin encontrar resultado. A partir de ese día, las cosas comenzaron a ponerse un poco más raras. Cuando platicaba con Terry, escuchaba a aquella voz responder a lo que le decía. Cuando la escuchaba no prestaba mucha atención, pero al darme cuenta que no había forma de que aquella voz se escuchara, me asustaba a tal grado, que abandonaba la habitación. Si Terry seguía hablando una vez yo estaba fuera, comenzaba a llorar tapándome los oídos. Pero de pronto, ocurrió lo que yo considero el acontecimiento que marcó un antes y un después en mi vida, después de la muerte de mis padres. Era una noche de invierno, 13 de diciembre para ser exactos. Me había quitado ya las ropas obligatorias de mi abuela, para ponerme mi cálida pijama. Me dispuse a ir a la cocina a comer unas galletas con leche, las cuales serían mi cena de ese día. Cuando las serví en el plato, me percaté de una sombra meciéndose proveniente de la cocina, como una figura humana caminando. Pensé que se trataba de mi abuela, por más raro que fuera tenerla despierta a esas horas de la noche, ya que ella se dormía a las 8 en punto, y ya eran casi las 10. De repente, lo que ocurrió me dejó helado. Terry entró caminando a la cocina. Sus pasos eran largos y prolongados, y a pesar de que sus pies no eran más que cilindros de felpa, podía articular sus movimientos muy fácilmente, como si de una persona se tratara. Tomó una silla con sus brazos sin manos, no sé cómo fue posible, pero fue capaz de moverla, solo para sentarse enfrente de mí, mirándome fijamente con esa expresión sonriente, y sus ojos vacíos. Intercambiamos miradas durante aproximadamente 30 segundos, hasta que recuperé el control de mi cuerpo, y salí disparada de la cocina mientras lloraba y tapaba mis oídos. Una vez llegué a mi habitación, arrojé a todos los muñecos, cubrí mi cuerpo con las sábanas, teniendo la tenue esperanza de que la tela me protegiera de aquellos demonios, y dejé que mis lágrimas corrieran hasta quedarme dormido. Pero sin embargo, aquel sueño que creía me había hecho escapar de mi cruda y oscura realidad, terminó a las 3 de la madrugada. Me despertó una luz que emanaba de por debajo de la puerta, seguido de un sonido de agua hirviendo que, obviamente, venía desde la cocina. No quería saber qué era, no quería saber nada ya. Hice todo lo posible para volver a dormir, pero fue inútil. Después de 30 minutos, escuché a mi abuela hablar con alguien. No entendía muy bien qué era lo que decía, pero por primera vez en mi vida sentí que ella me protegería de aquel mal. Salí de mi habitación, y me acerqué lentamente a la cocina. Al llegar, vi a mi abuela hablando con Terry, el cual se encontraba sentado en una silla de la cocina, en una posición firme. En cuanto puse mi primer pie dentro de la cocina, ambos voltearon a verme. Mi abuela, con una sonrisa que no puedo borrar de mi cabeza, me dijo: «El pequeño Terry me contó lo grosero que fuiste con él. ¿No piensas pedirle una disculpa? Anda, la cena está casi lista, ven y siéntate con nosotros». Quizás era solo un niño, quizás no sabía nada del mundo fuera de la casa, pero no quería seguir dentro de ese lunático infierno. Así, en pijama y de madrugada, salí de mi casa, para no volver jamás.
Al día siguiente, una señora muy amable me tomó en brazos, y me llevó al orfanato de él que era directora. Fui lo más convincente posible al decir que no tenía familia, incluso dando un nombre falso. En aquel orfanato, pasé los años restantes de mi infancia, de una forma feliz. Pero al cumplir la mayoría de edad, cuando era ya el momento de salir y crear mi propia vida, volví a aquella maldita casa. Al llegar estaba completamente vacía. Sin rasgos de mi abuela, Terry, o de los otros muñecos.